quiero invitarte esta mañana que me acompañes a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Estamos continuando en nuestro estudio del libro de Éxodo. Y el día de hoy llegamos a un capítulo tan importante, un capítulo clave para la creencia cristiana y para los temas de la redención, la salvación. Como cristianos, lo que estamos a punto de leer es algo sumamente crucial que debemos entender, porque la obra redentora y salvífica de Jesucristo no cobran su sentido esclarecente y poderoso e impactante si no entendemos lo que estamos a punto de leer. Entonces yo te invito, presta atención, prepara tu corazón. En unos momentos vamos a estar participando de la Santa Cena. Si tú estás viendo en casa, estás viendo en línea y eres parte de la comunidad aquí en Templo Betania, tú también puedes participar en casa. Ahorita la pastora nos va a estar dirigiendo en eso. Pero no es casualidad que el día de hoy llegamos en este punto de la serie a hablar de la fiesta de la Pascua, la institución de esta primera práctica cuando Dios redime a Israel y los salva. Y el ángel de Jehová, este hecho, este momento que en el hebreo se llama el destructor o la destrucción, pasa por encima de la casa de todo hebreo, donde la sangre de un cordero fue puesta en los postes de la casa. Y hoy vamos a participar de la Santa Cena y vamos a entender el significado de esto. Entonces vamos a Éxodo capítulo 12. Vamos a iniciar en el verso 1 y vamos a concluir en el verso 13. Y cuando tú lo tengas puedes decir amén. Éxodo capítulo 12, verso 1 al 13. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. ¿Cómo? Apresuradamente es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo quiero hablarte el día de hoy bajo el tema sombras de redención. Di conmigo: sombras de redención. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu bendita palabra. Sabemos que en ella hay verdad y hay vida. Sabemos, Dios, que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y hoy al venir este pasaje, que somos recordados de esta apremiante, importante verdad, en una era en la cual el ser humano se cree autosuficiente, háblanos el día de hoy para recordar que desde el Antiguo Testamento
tú estabas demostrando sombras que apuntaban a una mayor y más importante verdad, a una realidad que aún después de siglos, que aunque digamos vivimos en un mundo totalmente distinto al de los personajes de este pasaje, aún así las verdades que estamos leyendo son pertinentes y aplicables a nuestro día y a nuestro momento. Háblanos de una manera personal, de una manera convincente, de una manera que no quede esto en sentimientos o en deseos o en aspiraciones, sino que venga un cumplimiento, porque queremos poner en práctica lo que hoy vamos a aprender. Te damos gracias por la iglesia. Gracias por momentos como estos donde venimos y somos recordados que no estamos solos, donde podemos juntos entrar a tu presencia, juntos recibir y digerir tu palabra y juntos participar de algo tan hermoso como lo que hoy vamos a hacer. Háblanos en este momento, fortalece nuestro corazón y nuestra fe. De aquellos que están viendo y se sienten distantes y quizá no pueden ahorita formar parte de este entorno, los animamos en la realidad, Dios, de que la iglesia no es un edificio, de que tú estás también con ellos. Fortalece su fe en sus casas, donde quiera que estén, donde quiera que están viendo, y que ellos se sientan parte de lo que tú estás haciendo ahorita en este momento. Te damos gracias, pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su asiento. Sombras de redención. ¿Nunca te ha pasado alguna vez en tu vida que tú vas a platicar con unos amigos o familiares, pero tú llegas un poco después de que ya se había juntado un grupo, y cuando tú llegas ellos ya pasaron un tiempo platicando, quizá bromeando, hablando de temas, y tú entras a la conversación un poco desconectado? Cuando tú llegas ya están ellos contando chistes, ya están ellos hablando de cosas. Recuerdo cuando yo era adolescente, aquí en Templo Betania acostumbrábamos siempre a hacer un campamento de jóvenes, y un año había un campamento de jóvenes que lo estaban promoviendo mucho. Yo estaba muy emocionado por llegar, pero esa semana en particular, por razones, no pude llegar el primer día. Llegué el segundo día de los 3 días del campamento, y cuando llegué el segundo día, usted sabe, con los adolescentes, los jóvenes, ya los grupos habían sido creados, ya los amigos estaban conectados, y yo me sentía un poco fuera de lugar. No entendía los chistes, no entendía lo que estaban diciendo. Y yo creo que a veces como cristianos nos sentimos de esta manera cuando leemos la Biblia. Entramos a la palabra de Dios, entramos a la iglesia y nos sentimos un poco fuera de lugar. Podemos ser sinceros en esta mañana, en este día, y reconocer que a veces aún como cristianos nos sentimos un poco fuera de lugar en la iglesia. ¿Hay alguien que se sienta así? Yo me siento así a veces, y soy pastor aquí. Entonces si yo me siento así, me imagino que usted también. A veces tú vienes a la iglesia, abres la Biblia y te sientes un poco fuera de lugar, porque hay cosas que quizá no hemos entendido del todo. Y esto surge mucho en la lectura bíblica. Leemos pasajes que nos hablan de conceptos bíblicos, de cierto simbolismo, de ciertas prácticas y rituales que para nosotros en nuestro mundo moderno, en nuestra vida cotidiana, son, seamos sinceros, un poco extranjeros, son conceptos un poco raros, son muy diferentes. Ahorita que estábamos leyendo en Éxodo capítulo 12, leemos cómo Dios da instrucciones a Moisés y a Aarón de que deben juntar a la congregación, a la nación de Israel, y darles instrucciones muy específicas acerca de practicar una fiesta que Dios llama la fiesta de la Pascua. Y esta Pascua, esta palabra Pascua, que en hebreo significa pasar por encima o pasar por arriba de algo o de alguien, era una celebración tan importante que Dios les da detalles acerca de los preparativos para la fiesta, qué tenían que comer en la fiesta, cómo tenían que comer esa comida. Era algo tan específico que quizá para nosotros sea algo que nos pase por encima de la cabeza, algo raro, algo que no tiene mucho sentido. Pero yo quiero hoy invitarte a la conversación. Quiero ser como ese buen amigo que cuando llegué a ese campamento me trajo a un lado y me dijo: yo te voy a explicar lo que hemos hecho, yo te voy a incorporar al equipo, porque ese es un buen líder. Un buen líder no deja que nadie se sienta fuera de, ¿verdad que sí? Ese líder me invitó y me dijo: Benji, yo te voy a explicar los chistes, en qué andamos. Y ya me sentí parte de, bueno, hoy yo quiero invitarte conmigo a que entremos a la Biblia, al libro de Éxodo capítulo 12, y entendamos estos conceptos y símbolos que luego en el Nuevo Testamento van a cobrar una realización muy hermosa para nuestro entendimiento y para nuestra edificación. Y lo primero que leemos en estas historias
históricas y reales en el libro de Éxodo, que obviamente afectaron la vida directamente de estos personajes. Lo primero que aprendemos es que aunque fueron circunstancias que los afectaron directamente a ellos, hay principios en esas circunstancias que también nos afectan a nosotros. Hay verdades universales en el relato de Éxodo que son como sombras que apuntan a una realidad mayor que tú y yo como cristianos viviendo en este siglo y en esta era podemos poner en práctica. Y uno de los temas que sorprendentemente, aunque no de manera inmediata, pero ya desglosándolo un poco, nos podemos identificar con él, es el tema de la esclavitud. Cuando venimos al libro de Éxodo, uno de los temas predominantes desde el inicio del libro, como lo hemos visto, era el tema de la esclavitud. La nación de Israel había llegado a Egipto por una serie de eventos increíbles y al inicio, después del patriarca José, había Dios favorecido a Israel en Egipto. El faraón que había servido por encima de José lo había favorecido y había bendición para la descendencia de Abraham en esta ocasión. Pero luego pasa aquel faraón y pasa aquel gobierno y se olvidan de José, y ya la circunstancia para Israel cambia, se pone complicada y viene la esclavitud. Y la esclavitud era algo que afectó a Israel, como veremos en un momento, de una manera completa. Afectó toda su historia, toda su vida, toda su descendencia por muchos años. Es más, al final, después de salir de Egipto, nos dice el escritor de Éxodo que habían estado en Egipto 430 años. Ese es un pase de muchas generaciones que tuvieron que vivir en esa circunstancia. Pero Dios da una promesa que en medio de la esclavitud Él va a redimir a Israel. ¿Él va a hacer qué? Los va a redimir. No solamente los va a salvar, los va a redimir. Y es aquí en Éxodo 12 donde vemos este concepto de la redención. La Biblia nos enseña que la redención significa en esencia comprar a alguien. Esta palabra se utilizaba en la antigüedad para decir cuando alguien era redimido, era comprado de su esclavitud, su deuda era pagada. Redimir a alguien no es que la deuda queda anulada en el sentido de que nadie la paga y es olvidada. No, la deuda está presente. Redimir a alguien es que tú pagues su deuda, que tú tomes el lugar que ellos tenían de pagar o de vivir cierta consecuencia, y que alguien tome su lugar y los redima o los compre. Ese es el significado de la redención, y esto es lo que Dios había prometido hacer en Israel. Y después de tratar con Egipto de una manera muy fuerte y severa, llegamos en el capítulo 12 con este relato a la vez hermoso pero doloroso, porque Dios, por el endurecimiento de Faraón, por la altivez y la rebeldía de Faraón y de Egipto, llega al punto de matar al primogénito de todo Egipto, de humanos y bestias, y Dios preserva la vida de Israel y los salva, y demuestra por medio de esta última plaga que Él es el único Dios verdadero. Yo les decía el miércoles en la clase que estaba enseñando que al leer las plagas yo me quedaba con esta pregunta: Dios, ¿por qué tuviste que enviar del 1 al 9? Solo hubieras enviado la 10ª plaga y se acabó. Solamente matas al primogénito de Egipto y Faraón los deja ahí. No había necesidad de plagas 1 al 9. Pero al estudiar todo el relato te das cuenta de que Dios es grande en misericordia y de que las plagas eran vínculos de misericordia. Dios les estaba diciendo: mira, ahorita solo voy a convertir el Nilo en sangre, conviértete. Solo voy a enviar unas ranitas, arrepiéntete. Voy a enviar unos piojos y unas moscas. Luego voy a herir a tu ganado. Luego voy a herir tu aparente prosperidad y voy a ir a guerra contra tus dioses. Hay tiempo de arrepentirte, pero hay gente que se endurece tanto que hay que ir a los extremos. Y Dios viene esta última plaga y demuestra que Él es el único Dios verdadero, y en el proceso redime a su pueblo. Y sabes, al leer esto, al estudiar esto, podemos tú y yo sentirnos como que esta historia de redención tiene muy poco que ver con nosotros, con nuestra realidad, porque podemos compararnos de una manera paralela y decir: es que mira, nosotros no somos esclavos de una nación pagana o extranjera.
Nosotros no somos controlados por un dictador horrible como lo era Faraón. Nosotros no estamos en esta circunstancia, pero yo quisiera argumentarte el día de hoy que la historia de Éxodo es mucho más identificable con nosotros de lo que tú y yo esperamos. Es más, me atrevo a decirte el día de hoy que la historia de Éxodo es nuestra historia, porque tú y yo también somos esclavos o éramos esclavos y Cristo nos ha hecho libres. Tú y yo también estábamos bajo el yugo, quizá no de un faraón, pero sí de Satanás y el pecado, y Dios ha hecho una obra salvadora en nosotros. Entonces yo quiero enseñarte el día de hoy dos sombras de redención en este pasaje que nos apuntan a una realidad mayor. Y la primera sombra que vemos en Éxodo es la sombra de libertad de la esclavitud. El tema de la libertad de la esclavitud. Y para entenderlo un poco más, vuelve conmigo a los inicios de Éxodo. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 10. Y dice así: dijo luego Jehová. Ahora recuerda, aquí Moisés está recibiendo su llamamiento. Está viendo esta zarza ardiente que arde pero no se consume. Es este fenómeno sobrenatural. Y él está aquí y Dios habla con él. Mira lo que dice Jehová. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces uno de los temas predominantes en la narrativa hasta Éxodo capítulo 13 es la esclavitud. La esclavitud ha destruido a Israel, su identidad, su dignidad, su paz, su aspiración, sus sueños han sido totalmente extinguidos debido a esta esclavitud. Pero sabes, aun cuando tú y yo estábamos perdidos y lejos de Dios, aun cuando nos habíamos acostumbrado a la esclavitud y habíamos asimilado nuestra miseria y habíamos abrazado nuestro entorno oscuro, Dios todavía se compadece de nosotros. Dios todavía está en su trono santo y trascendente viéndonos, y todavía tiene el deseo bueno y de gracia de venir a nosotros y de salvarnos. Aun cuando tú y yo estábamos lejos de Dios, Dios se acerca a nosotros. Israel no estaba en un sentido totalmente comprometidos con Dios. Sí clamaban porque ellos tenían un pacto, recuerda eso, desde Abraham tenían promesas de parte de Dios, pero ellos no sabían cuándo Dios iba a obrar, pero Dios estaba viendo su aflicción. Y mira cómo Dios lo describe: he visto sus angustias, he visto su opresión, he visto su dolor. Dios está viendo atentamente la esclavitud de Israel. Y esta es la realidad de la esclavitud. Quizá tú y yo no vivimos en una esclavitud física, pero sí podemos relacionarnos o por lo menos visualizar, tanto que hemos estudiado aún en las eras modernas en las que vivimos, acerca de la esclavitud. Este país, aunque es un país bueno que ha logrado cosas increíbles, tiene una historia muy oscura entrelazada con la esclavitud. Hay esclavitud que ha afectado todo el mundo. Hasta el día de hoy existen esclavos en la era moderna con el tráfico humano y cosas por el estilo. La esclavitud es una realidad oscura. ¿Y sabes por qué es tan oscura? Porque la esclavitud tiene una particularidad destructiva, donde hace al humano sentirse como un objeto. La esclavitud es deshumanizante. La esclavitud ve a la gente como objetos y no como personas. La esclavitud te roba de tu dignidad humana, te hace sentir que no eres verdaderamente libre. Y así se sentían los israelitas. Te puedes imaginar a esta nación que tenía tanta promesa de Dios, se sentía que su historia conllevaba tanta exclusividad y que eran especiales y que eran apartados de parte de Dios. Pero aquí estaban viviendo como esclavos. Aquí estaban lejos de las promesas de Dios. Aquí estaban sintiéndose menos que humanos, menos que egipcios, menos que el faraón.
y estaban totalmente destrozados en su circunstancia. Y hay tanta similitud, tanta verdad que se entrelaza con la esclavitud física de Israel y la esclavitud que lleva a todo ser humano. Sabes que aunque el ser humano sea libre y no esté detrás de rejas en el sentido espiritual, todos somos esclavos. La Biblia nos enseña que en el sentido espiritual, ya sea Israel, Egipto, tú y yo, todos lejos de Cristo Jesús somos esclavos. Y Dios le estaba demostrando a Israel que al liberarlos no solamente los iba a hacer libres físicamente, sino que Dios también les iba a dar una redención y liberación espiritual. Y al final del día la Biblia nos enseña que hay una de esas liberaciones que importa más. Ambas liberaciones son clave. Es clave que el ser humano viva libremente. Es una injusticia que cualquier gobierno, organización o estado oprima a un ser humano, le robe su dignidad, lo haga sentirse menos que un humano. Pero hay una esclavitud aún más fuerte que la esclavitud física, y es la esclavitud espiritual. Por eso Jesús podía estar en cadenas ante Pilato, pero poder decirle: es que mi Padre es el que tiene autoridad y me ha dado autoridad, y esa autoridad la tengo sobre ti. Por eso es que los discípulos podían estar encarcelados y estar cantando, y Pablo podía estar en cárcel en Roma y estar escribiendo cartas y haciendo ministerio y estar diciendo: me gozo y me regocijo de nuevo aunque estoy encarcelado, estoy agradecido con Dios. ¿Por qué? Porque aunque mi cuerpo esté encarcelado, mi mente y mi espíritu son libres. Y sé que esta vida no es el todo, y sé que este momento no es el todo. Sé que hay algo más allá. Sé que mi Dios cumplirá sus promesas en mí. Entonces Dios le ofrece a Israel no solamente una liberación física, pero también una liberación espiritual. Y es aquí donde este tema de la liberación espiritual conecta directamente con nosotros. Porque aunque lo reconozcamos fuera de Dios o no, el ser humano es esclavo del pecado. Sabes que el pecado, nos enseña la Biblia, afecta todo. ¿Qué afecta el pecado, iglesia? Todo. La gente lejos de Dios, que no entiende esta palabra, que lo ven como un concepto meramente religioso y dice: no, el pecado yo no creo en él, creo en el bien y el mal, pero no creo en el pecado porque no soy cristiano, no soy una persona religiosa o no soy un teísta. Pero bueno, la Biblia nos enseña, si no quieres usar el término pecado, llamémoslo el bien y el mal, que todo ser humano lucha con hacer el mal. Que tú y yo como seres humanos tenemos la capacidad de nuestro razonamiento y nuestra determinación y voluntad humana de ajustar y modificar nuestra conducta, pero no hay ser humano que tenga el poder de cambiar sus deseos. ¿Verdad que no? Podemos cambiar nuestra conducta, pero no podemos cambiar nuestros deseos. Porque tú me puedes decir: hermano, pero llevo un mes sin tomar esa soda. Sí, pero en ese mes no me digas que no lo has deseado. Llevo 6 meses sin volver a caer en esa adicción. Sí, pero en esos 6 meses no has podido vencer el deseo. Puedes vencer el acto. Puedes superar con terapias y estrategias y cosas que nos enseña la psicología y la consejería, que son buenas y son métodos útiles que nos sirven. Pero al final del día el ser humano, aunque cambie su conducta, no puede cambiar sus deseos. ¿Por qué? Porque es esclavo del pecado. Solamente hay uno que cambia no solamente tu conducta, pero cambia tus deseos. Su nombre es Jesús. Jesús sí cambia los deseos desde adentro hacia afuera. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, tienes un poder sobrenatural activo en ti por medio del Espíritu Santo, que te lleva en una santificación, que literalmente pasa el tiempo y ya no deseas lo que deseabas antes y dices: ¿cómo es esto posible? Yo intenté con todas mis fuerzas cambiar mis deseos y no podía, pero luego viene esa salvación en Cristo y el Espíritu Santo mora en ti, y no solamente cambia tu conducta, cambia tu deseo. Y cómo ama a alguien que hace lo correcto, no solo por hacerlo, sino porque quiere hacerlo. Eso cambia todo, ¿verdad que sí? Dios le estaba ofreciendo esto a Israel y es lo que nos ofrece a nosotros. La verdad es que todo ser humano es esclavo del pecado. Y escúchalo por las palabras mismas de Jesús en Juan capítulo 8, verso 34 al 35. Jesús dice lo siguiente: y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre.
Así es el pecado. Cuando tú empiezas a pecar en tu naturaleza pecaminosa y yo en mi naturaleza pecaminosa, lejos de Dios, antes de venir a Cristo, estábamos en ese estilo de vida. Cada vez que pecábamos nos hacíamos más y más esclavos. Éramos culpables de toda la ley. Es como los niños, ¿verdad? Como mis niños esta semana en casa cuando estaban afuera y comenzaron a agarrar diferentes cosas cuando estábamos limpiando el garaje y en la cochera, y comenzaron a hacer un tiradero, y mi niña Elodie de 3 años comienza a agarrar un chalk, ¿verdad? Para pintar así en el piso así azul, y comenzó a embarrarse en todas las manos, y luego la estaba viendo que estaba tratando de agarrar la manguera y limpiarse las manos, pero no podía porque como ya las tenía sucias, todo lo que tocaba lo ensuciaba y lo hacía peor y peor. Y yo le estaba viendo ahí riéndome como decía no, y empezó a gritar no puedo, y se lo embarraba en la camisa y se lo ponía más, se miraba la camisa y lloraba, se embarraba los pies y decía no, y no se lo quería quitar, y yo la miraba y le decía es que tú no puedes. Todo lo que tocas, cuando tus manos están sucias, lo ensucias también. Si tus manos están contaminadas, todo lo que tocas lo vas a contaminar. Necesitas que alguien que está limpio venga y te limpie. Y esto es lo que Cristo está diciendo: el que peca es esclavo del pecado. Todo lo que tocas, dices bueno, aquí estoy luchando con esto, pero acá en mi matrimonio voy a arreglar las cosas, pero como tus manos están sucias, eso también lo contaminas y esto también lo contaminas, y todo termina contaminado. El único que te puede purificar es aquel que tiene manos limpias. Cristo dice: el esclavo no queda en la casa, no pertenece, se tiene que ir, no tiene cabida en la mesa, pero el hijo se queda para siempre. El que es hijo se sienta a la mesa con su padre para siempre. Solo Jesús nos puede hacer verdaderamente libres. Y esta es la primera sombra que vemos en Éxodo, es la sombra de la liberación, el tema de ser libres, de que Dios es bueno y no nos deja en la esclavitud, de que como Dios vio la opresión de Israel en Egipto, Dios ve tu opresión y Dios ve mi opresión, y que nos ofrece una nueva identidad. Mira esto en Éxodo capítulo 11, verso 1 al 3. Ahora recuerda, en el capítulo 11 Dios ya ha enviado las 9 plagas y Faraón no se ha quebrantado genuinamente, y ahora en el capítulo 11 Dios promete enviar una última, décima y final culminante plaga. Y mira lo que dice Éxodo 11 verso 1 al 3. Dijo Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Ahora quiero que veas esto conmigo, esto es fascinante. Dios ha enviado 9 plagas, ha atacado la aparente prosperidad de Egipto, el aparente lujo, el aparente poder, los dioses falsos. En la guerra de dioses Dios siempre gana, y Dios vence a los dioses falsos de Egipto. Pero escucha, Israel todavía son esclavos. Aunque Dios ha tratado fuertemente, siguen siendo esclavos, y Faraón no los quiere dejar ir. Antes de que Dios haga lo que ha prometido hacer, Dios les dice: ya comienza a verte de una manera diferente. Comienza a verte con una nueva identidad. Ya no te mires como esclavo, mírate como una persona libre. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo y Dios nos transforma por medio de la obra de Jesús, y Dios nos habla y nos da palabra, a veces, aunque la realidad espiritual ya está activa en nosotros, nuestra mentalidad no ha cambiado. A veces, aunque hemos salido de Egipto, Egipto no ha salido de nosotros. A veces, aunque ya no somos esclavos, seguimos actuando como esclavos. Ya Dios nos ha integrado a una nueva familia en la fe, y seguimos imponiendo las prácticas dañinas de nuestra familia, quizá disfuncional, nuestra familia desintegrada de niños en nuestra crianza. Seguimos imponiendo eso sobre la iglesia. No cambiamos nuestra mentalidad. Venimos y decimos: Dios, yo te creo que tú me has salvado, pero seguimos viviendo como esclavos. Y Dios les habla, y quiero que visualices esto. Le dice al pueblo: miren, voy a enviar una última plaga, es la última. Voy a tratar fuertemente con Egipto, pero quiero que tomen un paso de fe. Aún no lo he hecho,
Es una palabra que les he dado. Por el momento siguen siendo esclavos, pero quiero que vayan con sus vecinos y les pidan alhajas de plata y de oro, que les pidan cosas que les den y presentes, y quiero que se preparen para la liberación. Y visualice esos israelitas. Imagínate ese esclavo yendo con su amo y diciéndole: oiga, señor, yo sé que yo he sido esclavo toda la vida y usted es mi dueño, pero ¿me puede dar todo su oro, por favor? Todas esas alhajas de plata y de oro que usted me ponía a limpiar y a brillar y a broncear y a equipar para usted, quiero que me lo dé todo, porque ya no voy a ser esclavo, ya me voy. Dios los desafía a hablar con esa audacia. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que después de 9 plagas, después del trato de Dios, los egipcios les dijeron: sí, llévense todo lo que quieran, agarren todo lo que quieran. Aquel Moisés que entró cabizbajo y avergonzado ante Faraón, cuando Faraón le dijo: ¿quién es Jehová? ¿Quién es tu Dios? Sáquenlo de mi presencia, tú no eres nadie para mí. Ese mismo Moisés era temido después de 9 plagas en toda la tierra, porque después de que Dios obra en tu vida, la gente se da cuenta de que hay algo diferente en ti. Pero tú tienes que creer esa nueva identidad. Sabes que la esclavitud te roba de tu dignidad. La esclavitud te hace caminar cabizbajo. La esclavitud te hace caminar viendo los pies en lugar de ver el cielo. La esclavitud te hace sentirte menos que: es que yo no soy americano, es que yo no puedo prosperar, es que mis hijos no son güeros, es que nosotros nos criamos en un rancho, es que venimos de una cultura, es que mi papá no me enseñó a ser hombre, es que mi abuelita también era chismosa, es que mi abuelito también era adicto. Cuando viene un momento de decir: ¿sabes qué? Eso éramos antes, pero después de que Dios obró en mi vida, después de que Dios hizo maravillas y señales, ya no soy quien era ayer, soy alguien diferente. Mi padre fue adicto, pero yo ya no seré adicto. Mi abuelo fue borracho, pero yo ya no soy borracho. Mis tías estaban perdidas, pero aquí hay alguien que encontró la verdad. Aquí las cosas cambian. Yo voy a salir y voy a pedir alhajas, porque tengo una nueva identidad. No me veo como esclavo, aunque ahorita sea esclavo, porque mi mentalidad ha cambiado, mi perspectiva ha cambiado. Todavía no he visto el cumplimiento, pero yo ya estoy preparándome como que eso viene en cualquier momento. Yo ya estoy listo para lo que Dios va a hacer. Dios está preparando a la nación y les dice: mira, el pecado, la esclavitud te roba de tu identidad y te hace verte como un fracaso, te lleva a verte como el resultado de tus consecuencias, en lugar de verte con la identidad que Dios ha decretado sobre tu vida desde la constitución de tu ser. Porque hay algo en tu ser, aunque no seas cristiano, que te dice: tienes dignidad y tienes valor, y todo ser humano tiene valor y tiene dignidad. Y no es casualidad que el ser humano lucha por principios como la reconciliación social y el valor del ser humano y los derechos humanos. ¿De dónde vienen esos principios, iglesia? Viene de un Dios que nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Viene de un Dios que nos dijo: no te hice como un animal, ave del cielo, pez del océano. Te hice con un espíritu, te hice con un intelecto, te hice con una conciencia, con una capacidad de tener empatía, de sentir justicia, de desear amor, de pesar el bien y el mal. Te hice conforme a mi imagen y semejanza, con ingenio y creatividad y con habilidades y dones. Te hice especial. Entonces quizá hoy tú vienes de una cultura en la cual te han dicho: no sirves para nada y no vas a lograr nada. Pero cuando Dios te hace libre, Dios dice: pon tu cultura a un lado y comienza a verte con un lente diferente. Ya no eres esclavo, eres hijo de Dios. Ya no eres un pecador, eres redimido por la sangre de Cristo. No eres tu fracaso, no eres quien dicen que eres, no eres quien tú piensas que eres, eres quien Dios dice que eres. Y Dios dice: tienes dignidad y tienes valor y tienes propósito. Entonces vive de esa manera. Vete de esa manera. Es extremadamente pesado y fuerte divorciarte de las voces que desde tu crianza te vienen diciendo: no sirves para nada. Que usted vea a un hombre con bigote y botas picudas como las de Chihuahua, del norte de México, y aún así, aunque en lo externo se ve muy fuerte y macho, se siente débil porque vino de una crianza donde papá nunca le demostró amor. Y aún así de grandote no puede abrazar a sus hijos por un corazón endurecido. Y Dios te dice: ya quiebra esa mentalidad. Ve y pide alhajas de plata y de oro. Ya no camines cabizbajo, levanta tu frente. Pero Dios, soy esclavo ahorita, pero prepárate.
Dios, todavía estoy en esta circunstancia. ¿Cómo voy a caminar con la frente en alto si no hemos logrado las metas? No hemos llegado, sí, pero ya vive diferente, ya piensa diferente. Cuando Dios te hace libre, Dios te da una nueva identidad. Dios no está en el negocio de arreglar a personas. Cristo está en el negocio de resucitar a muertos. Él no está en el trabajo de alterar conducta. Él está en el trabajo de transformar completamente. Él no te ofrece una mejor vida, Él te ofrece una nueva vida. Él hace las cosas totalmente nuevas. Él no necesita descuentos, Él no necesita secretaria, Él no necesita ajustes. Si Él lo dice, así va a ser. Él te ofrece algo totalmente nuevo. Dios te da una nueva identidad, pero en segundo lugar, cuando Dios te hace libre, también restaura tu dignidad. Restaura tu dignidad. Si es que a veces nos sentimos menos de, ¿por qué? Porque estimamos los valores del mundo. Es que yo no me crié en este país, es que yo vine de una manera ilegal, es que yo pasé por un proceso terrible, es que yo he vivido cosas y por eso te sientes menos de. Pero sabes que tu dignidad y tu identidad no están basadas en lo que tienes, están basadas en quién te hizo y qué dice Él acerca de ti. Dios empezó a restaurar la dignidad de Israel. Comienza a prepararte, voy a hacer algo en tu vida, voy a levantar tu cabeza. Y mientras Dios está preparando a Israel para la liberación, ¿qué está sucediendo con Faraón y Egipto? Faraón se está endureciendo más. Faraón no quería dejar ir a Israel. Después de todas las plagas, después del trato de Dios, no quería dejarlos ir. Pero mira lo que sucede en el mismo capítulo 11 de Éxodo, verso 4 al 9. Dice aquí: dijo pues Moisés. Ahora Moisés le está hablando a Faraón. ¿A quién le está hablando? A Faraón. Y déjame darte un hincapié antes de leer este pasaje. En todas las últimas plagas, Dios viene tratando con misericordia y Dios advierte antes de enviar la plaga. Antes de enviar muchas de las plagas, Dios advierte antes de enviarlas. Le dice a Faraón: mira, si no dejas ir a Israel, va a venir otra plaga, vienen consecuencias. Pero en el capítulo 11 de Éxodo, con la 10ª plaga, ya Dios no advierte. Ya no es tiempo de advertencia, es tiempo de juicio. Y ya Dios no dice: si te arrepientes, Faraón. No, esta vez Dios le dice simplemente lo que va a hacer. Éxodo 11, 4 al 9. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán. Fíjate lo que Moisés le está diciendo a Faraón, porque esta es guerra de dioses. Faraón es como Dios ante Egipto, perfecto. Bueno, Dios le está diciendo a un supuesto Dios hombre: todos tus siervos se inclinarán ante mí. Fíjate lo que le está diciendo: y descenderán a mí todos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. O sea que Moisés viene y le decreta esto a Faraón: esto es lo que va a pasar. Y aparentemente, el texto no nos detalla, pero aparentemente Faraón ni le dio la palabra, lo ignoró, al grado que Moisés se enojó tanto que salió enfurecido de la presencia de Faraón. Moisés está frustrado, porque aunque Israel comienza a verse con dignidad y comienzan a cobrar ese sentido de identidad en Dios, aunque están renovando y restaurando su fe, las circunstancias no han cambiado. Y sabes que eso es bastante difícil. Cuando Dios te da una palabra y tú vienes a la iglesia y eres animado y te estás fortaleciendo en la fe, pero tus circunstancias no están cambiando y llegas a un punto de frustración. ¿A alguien le ha pasado eso? Llegas a un punto de frustración donde dices: Dios, lo que me estás diciendo, pero lo que me está pasando no coinciden, esto no corresponde, esto no está funcionando. Y aquí Dios nos enseña una lección acerca de la liberación. La liberación y las promesas de Dios requieren fe en Él y en su palabra.
La liberación requiere fe. Dios le estaba demostrando a Israel: yo les ofrezco libertad, yo les ofrezco redención, yo les ofrezco una nueva vida, pero ver el cumplimiento de esas cosas requiere fe. A veces la nueva vida del cristiano no se ve activa inmediatamente. Tienes que ser paciente, tienes que tener fe. Dile a alguien a tu lado: tienes que creer. Díselo: tienes que creer. Tienes que seguir creyendo. Y alguien dirá: hermano, pues ya vengo creyendo 6 meses. Cree otros 6. No dejes de creer, porque esta es la realidad. ¿Cuántos vienen a la casa de Dios, al evangelio, y Dios te restaura? Ese primer día estás tan campante que le dices a la familia: a todos los invito a los tacos, todos a los tacos hoy. Porque venía con una carga, venía con una presión, venía con una circunstancia. Y en aquel servicio Dios me tocó, Dios hizo algo en mí. Sales tan emocionado, sales tan expectante de lo que Dios va a hacer en tu vida. Y luego pasan los días y las semanas y parece que las cosas no cambian. Y a veces las cosas, a lo contrario, empeoran. Y tú dices: Dios, ¿dónde estás? Pero sabes, aunque las promesas de Dios y la obra espiritual de Dios es inmediata, a veces el que esa verdad se materialice tarda tiempo. Cuando tú aceptas a Jesús, tú eres hijo de Dios. Tú eres declarado justo ante el trono de Dios. Tú recibes la promesa de vida eterna, aunque no hemos visto el cumplimiento todavía, pero el sello del Espíritu está en ti y tú tienes la convicción: Él volverá por nosotros. ¿Cuántos creen eso? Pero aunque tenemos esas realidades espirituales cercanas a nuestro espíritu y nuestro corazón y nuestra mente, a veces que se materialicen en nuestra vida en cuanto a circunstancias es un proceso. Y en el proceso nos frustramos. Moisés estaba ya frustrado. Ya hablé tanto ante Faraón, ya he decretado, ya he dicho todo lo que tú me has dicho y no veo el cambio, porque a veces la liberación se cumple por medio de un proceso. Yo quisiera sinceramente decirte: si tú eres adicto, Cristo te va a hacer libre, te hace libre en un instante. Y sabes, a veces sí, hay gente que Cristo ha hecho libre en un momento, pero hay gente que los hace libres en un proceso. Y tú vas avanzando y vas progresando en la fe, y luego vuelves a caer y sientes que te quieres morir, sientes que eres lo menos digno, pero Dios te dice: levántate y sigue, porque la liberación está presta. La liberación está lista. La santificación, el proceso por medio del cual el Espíritu Santo nos conforma a la imagen y semejanza de Jesucristo, es, valga la redundancia, un proceso. A veces se ve más, la vida cristiana se ve más que correr, se ve como que estás danzando salsa, ¿verdad? Un pasito para adelante, un pasito para atrás, 3 pasitos para adelante, un pasito para atrás. Y es que ya estoy cansado de lidiar con este carácter, Dios, ya no quiero ser así. Pero es un proceso. Dios está haciendo algo, Dios te está transformando. No vas a luchar con esto toda la vida, porque el cristiano lucha, pero no debe luchar con lo mismo toda la vida. Debe ir creciendo, debe ir progresando, pero a veces no es tan rápido como quisiéramos. Como para la 3ª plaga, Faraón estaba ya diciendo: me arrepiento, pequé contra ti, tu Dios, porque estos piojitos están severos. Pero luego, cuando vino el alivio, otra vez se endurece. Entonces Moisés dice: Dios, ya el baile está frustrante, ya solo queremos avanzar. Déjame darle 50 pasos certeros hacia adelante. ¿Por qué un pasito hacia atrás? ¿Por qué la gente se anima y luego deja de venir? ¿Por qué los hermanos contribuyen y luego dejan de dar? ¿Por qué en mi matrimonio mi cónyuge avanza y luego retrocede? ¿Por qué mis hijos los veo progresando en su carácter y otra vez se rebelan? Pero en ese proceso de liberación, en ese proceso de redención, en ese proceso de cumplimiento de promesas divinas, Dios nos está enseñando a fortalecer nuestra fe. Dios nos está enseñando a depender de Él. Requiere una fe. La nueva vida requiere un compromiso de creer en la palabra de Dios y de obedecerle aun cuando no veas lo deseado. Requiere fe y requiere obediencia. La primera sombra que vimos es la sombra de liberación. No somos esclavos de Egipto, pero somos esclavos del pecado. Y es aquí donde Dios nos introduce la segunda sombra que vamos a ver, y es la sombra de un cordero pascual. Pasa conmigo a Éxodo capítulo 12, verso 1. Ahora recuerda, Moisés está frustrado. ¿Él está qué? Frustrado. El pueblo está emocionado porque cuando te regalan presentes, pues te emocionas un ratito, ¿verdad?
Cuando te dan alhajas de plata y de oro, oh, brother, la carne asada. La campaña estuvo bellísima, lo que Dios usó, pero eso no te dura para siempre. Entonces Moisés ya está viendo en otro nivel. Él está frustrado. Ya he visto este ciclo, ya lo he visto. Faraón quiere cambiar, pero no, que sí, que no. Está frustrado. Y Dios dice, ok, en el proceso de la liberación te das cuenta que aún en tu intento de creer y servir a Dios, tú no puedes cambiarte a ti mismo. Necesitas a alguien que pague tu precio. Tú no puedes, yo no puedo redimirnos a nosotros mismos. Necesitamos un cordero. Dice Éxodo capítulo 12: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses. Di conmigo, Dios está haciendo algo nuevo. Yes. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Ok, Dios le dice a Moisés y a Aarón: lo que estoy a punto de hacer es tan poderoso que esto que voy a hacer les va a dar una nueva vida. Prepárate para algo nuevo. Es más, Dios le dice a Israel: el calendario anual de los judíos será determinado, comenzará con esto que voy a hacer. Esto es tan importante para su salvación y sus vidas que con esto les doy un nuevo comienzo. Verso 3: hablad a toda la congregación de Israel, a todos, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ok, vimos que la liberación a veces es un proceso y requiere fe y obediencia, pero aquí está lo que comienza en el capítulo 12, la sombra de un cordero. Dios nos enseña que la liberación y la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas no va a ser a nuestra manera, va a ser a su manera. El capítulo 12 está repleto de instrucciones. Instrucciones detalladas, instrucciones meticulosas, instrucciones francamente a veces como que arbitrarias. Van a comérselo de esta manera. Pero ¿por qué importa cómo me como el cordero? Lo que importa es que me lo coma. No, cómo te lo vas a comer importa. Y lo podemos meter en el oven, lo podemos meter acá, lo podemos hacer. No, lo vas a asar en fuego. Solo así lo puedes hacer. No lo puedes servir en agua, no lo puedes hacer de otras maneras. Lo vas a asar en fuego. Y Dios comienza a dar todas estas especificaciones. Y uno diría: ¿qué significado tienen estos detalles que Dios da en las instrucciones? Bueno, lo primero que aprendemos en la sombra del cordero es que la obediencia a Dios tiene que ser una obediencia fiel a su palabra. Venimos a veces a Dios y le decimos: Dios, quiero que obres en mi vida, pero queremos que Él obre en nuestra vida a nuestra manera. Te voy a obedecer en esto, pero esto ahorita no me agrada, ¿sí? Me comprometo en esta parte, pero en esta parte de mí no me puedo comprometer. Y Dios dice: no, si quieres la liberación, si quieres mi obra en tu vida, tienes que obedecerme en todo. Tienes que obedecerme en todo. Tienes que obedecer detalladamente y tener fe en mi palabra. Y es aquí donde Dios comienza a dar instrucciones para los preparativos. Y yo quiero que tú los veas conmigo, porque al entender estos detalles como sombras que apuntan a una realidad mayor, estas sombras van a cobrar un sentido extremadamente poderoso en un momento cuando nos brinquemos al Nuevo Testamento. Dice aquí, ok, Dios lo establece como la primera fiesta que Él llamaría la fiesta de la Pascua, del calendario de fiestas judías. Pero en el verso 3 Dios dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo. Dios trae a todo su pueblo. Esta es la primera vez en el Antiguo Testamento que se ve la palabra congregación. Aquí Dios une. Aquí Dios está comenzando a cumplir su promesa a Abraham de que Él uniría a su pueblo para que ese pueblo sea luz a las naciones. Dios los trae juntos y les dice: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Dios dice, instrucción número 1: ¿para quién es esto? Esto es para toda la casa de Israel. Pero la responsabilidad no está sobre Moisés, porque Moisés no va a ir a encontrar miles de corderos para todos los millones de israelitas que había en Egipto. La responsabilidad queda sobre cada familia.
¿Sabes que eso es algo poderoso? Dios les dice y les especifica: van a tomar un cordero y van a estimar correctamente que este cordero alimente a toda la familia. No puede sobrar nada. Nadie puede quedarse fuera. Es más, si hay una familia que por cualquier caso ya son ancianos, sus hijos grandes ya tienen familias propias, o es una mujer viuda, es un hombre viudo, es una madre soltera, cual sea el caso, tienen que unirse con vecinos para compartir un cordero. Y la cabeza de esa casa tiene que ir y calcular cuánto come cada persona y saber que el cordero será suficiente para satisfacer el apetito de cada persona. ¿Qué me enseña esto a mí? Yo tengo un deber como padre, yo tengo un deber como cristiano. No puedo esperar que la iglesia siempre me hace el cordero y me lo traiga hasta mi boca. Yo tengo que interesarme por mi techo. Yo tengo que ir a mi casa y ver el apetito de cada uno de mis familiares, y ver las necesidades de mi comunidad, y ver las necesidades de mis hijos, porque la liberación no viene si el papá y mamá no se interesan, y la liberación no viene si las familias no se fortalecen, y la bendición de Dios no viene si tú y yo no nos hacemos responsables por lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Se da cuenta cómo ahí nadie dice amén? Wow. Si yo les digo la iglesia necesita más recursos, vamos a hacer 3 campañas, olvídese, esta iglesia se hace pentecostal así de repente. Pero Dios le dice a Moisés: es tu deber instruirles, pero es tu deber hacerlo. La salvación es algo personal. La redención es algo personal. No basta traer a tus hijos a la iglesia. Tienes que enseñarles el evangelio. Tienes que prepararles la palabra de Dios. Tienes que servírsela conforme a su apetito, conforme a su necesidad. Tienes que hacer la ardua labor de preparar todo, porque cuando tú haces lo que te corresponde y yo hago lo que me corresponde, Dios hace lo que solamente Él puede hacer. Tú y yo preparamos el cordero, tú y yo invertimos, tú y yo oramos, tú y yo instruimos, pero Él trae las almas y Él deshace cadenas y Él restaura familias y Él transforma corazones. Tú y yo hacemos lo que nos corresponde y Él hace lo que ni siquiera colectivamente pudiésemos hacer. Dios dice: todas las otras plagas no requerían que hicieran nada. Lo único que tenían que hacer era creer. Y yo envié las ranas, y yo envié las moscas, y yo envié los piojos, y yo herí el ganado de Egipto. Pero esta plaga, la liberación, la redención, la salvación, requiere fe y requiere obediencia. Si tú quieres ver la liberación de Dios en tu vida, en tu hogar, eso requiere fe, eso requiere obediencia. Aunque no lo vea, sigo creyendo. Aunque no lo sienta, preparo el cordero. Aunque no vea cambios, preparo a mi casa y calculo, y estoy ahí revisando a mis hijos, porque sigo creyendo. Es que el muchacho no cambia, sigue creyendo. Síguele llevando el cordero, síguele llevando la verdad, síguele llevando la palabra, porque había una Israel cansada de ser esclava, pero Dios tenía la liberación a la puerta para aquellos que creen y obedecen su palabra. Alguien aquí hoy que le diga: yo te creo, Dios, yo te creo. Yo serviré la mesa, yo invitaré a mis vecinos, yo haré lo que tenga que hacer, yo velaré por mis hijos, yo serviré la mesa. Trae la liberación aquí. Es que a veces le pedimos a Dios que haga algo, pero no estamos dispuestos a hacer lo que nos corresponde para que Él haga lo que Él ha prometido. Es personal, dice Dios. Todos tienen que comer del cordero, nadie se puede perder. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste, verso 4, para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Si tú lo crees, decláralo a tu alma: me corresponde a mí, me corresponde a mí. Mi salvación me corresponde a mí. El bienestar espiritual de mi familia me corresponde a mí. El grupo familiar que Dios me ha confiado me corresponde a mí. La gente que Dios ha puesto bajo mi liderazgo me corresponden a mí. Tengo un deber de llevarles la verdad. Pero mira el verso 5. No solamente Dios les dice para quién es y a quién les corresponde, también les comienza a detallar cómo preparar y qué van a preparar. Dice el verso 5: el animal será sin defecto,
macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Quizá tú y yo leemos esto y decimos: Dios, ¿por qué importa que agarren cualquier cordero? Que esa palabra en hebreo puede significar tanto oveja o también cabra. Por eso lo dice Dios de esa manera en el versículo 5. Tienen opción, sean ovejas o sean cabras. Pero ¿por qué tan detallado, Dios? ¿Por qué tiene que ser sin mancha? ¿Por qué tiene que ser macho y de un año? ¿Por qué tenemos que prepararlo así? Pero es que todos estos detalles eran sombras. ¿Eran qué, iglesia? Sombras que apuntan a una realidad mayor. Déjame te lo explico rápidamente. Dios les estaba diciendo: el animal será sin defecto, el animal tiene que ser perfecto. Porque si el animal es paga del pecado, y si el animal y este sacrificio está como sustituto tomando el lugar de ustedes, tiene que ser perfecto, porque Dios es santo. Y cuando el ángel de Jehová pase por esa casa, si la sangre de ese cordero era un cordero defectuoso, era un cordero con manchas, eso no le sirve a Dios, porque el estándar de Dios no es 99.9, es 100. Entonces Dios dice: tiene que ser perfecto. Tiene que ser perfecto. Número 2, tiene que ser macho y de un año. Tiene que ser inocente. Tiene que ser inocente. No quiero un cordero que ya se ha peleado. No quiero un cordero que ya es salvaje. Quiero un cordero inocente. Entonces vimos: tiene que ser perfecto y tiene que ser ¿qué? Inocente. Tiene que ser inocente. Lo puedes tomar de ovejas o de cabras, verso 6, y luego lo vas a guardar hasta el día 14. Y en el día 14 todo el pueblo inmolará su cordero entre 2 tardes, verso 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Ok, antes de continuar, mira las sombras que nos está dejando el Antiguo Testamento. El cordero tiene que ser perfecto. El cordero tiene que ser inocente. Cuando tomes el cordero, lo vas a inmolar, lo vas a sacrificar. Una vez que lo sacrificaste, vas a tomar su sangre y vas a poner su sangre en los postes de tu casa y en el dintel, que es un poste que va por encima estructural. Vas, en otras palabras, a cubrir toda la puerta. ¿Y por qué la puerta, iglesia? ¿Por qué no un muro? ¿Por qué no algo en la casa? ¿Por qué no vuestros cuerpos? Porque la puerta es la entrada, porque la puerta es el acceso. Vas a poner la sangre en el acceso a tu casa. Vas a poner la sangre en la puerta de tu casa, para que cuando el ángel de Jehová pase por ahí, vea la sangre como señal y diga: en esa casa no entraré, porque esa es una casa de los hijos de Dios. Vas a tomar la sangre y vas a ponerla en los postes. Luego vas a tomar ese cordero y lo vas a asar. Lo puedes servir en agua, no te lo puedes comer crudo, porque solo el fuego consume toda la sangre. Tienes que asarlo. Coman todos conforme a lo que calcularon, y al final, si algo sobró, el próximo día quémenlo, hácenlo, consúmanlo. Nada puede quedar. Un cordero perfecto, un cordero inocente, un cordero que derrama sangre sobre la entrada para redimir, y un cordero totalmente consumido. No puede quedar nada. Ahora decimos: ¿por qué Dios trajo la redención de esta manera? Nos brincamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, verso 29. Viene entrando Jesús y acercándose a Juan el Bautista, y Juan el Bautista ve a Jesús y no dice: he aquí el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque ese concepto Israel no lo entendería momentáneamente. No dijo: he aquí el mayor o el sello de los profetas. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús acercándose, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista declara esas palabras, los judíos devotos que estaban a su alrededor, sus cerebros comenzaron a irradiar con imágenes de la Pascua, a recordar las historias que habían escuchado desde niños por sus padres, antepasados y patriarcas, a recordar el sentimiento de comer aquel cordero asado, de estar allí, de tomar hierbas amargas, de probar vino, de comer pan sin levadura. Todas esas imágenes comenzaron a entrar y comenzaron a hacer conexiones en su cerebro.
Cordero desde el Antiguo Testamento hasta ese Jesús que estaba ahí parado. Bueno, es que la sangre del Cordero fue una señal y el Cordero fue una señal. Pero si Él es el Cordero de Dios y ese Cordero que era señal nos salvó de la esclavitud y nos salvó de Faraón y preservó nuestras vidas de la muerte, entonces ¿quién es este que dice ser el que quita el pecado del mundo? Este es aquel cuya sangre es más que señal, es la sangre que redime y limpia y purifica de todo pecado. Esta es la carne del Cordero que no solamente satisface tu estómago, pero llena tu alma y te justifica ante el trono de un Dios que es santo. Este es el Cordero de Dios que hizo la muerte, el pecado y Satanás pasar por encima de nosotros para que la ira de Dios nos pasare por alto. Aquel que decretó: Padre, hecho y consumado es. Lo di todo, no dejé nada, derramé toda mi sangre, pagué el precio supremo para hacernos libres de la esclavitud del pecado. 2 o 3 libres que digan amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es que eran sombras de redención, y es que venía un verdadero Cordero Pascual, uno que tomaría nuestro lugar. Quiero decirte algo el día de hoy. No es que la justicia y la ira de Dios no se saciaron, porque alguien pudiese argumentar: Dios es injusto, porque Israel también son pecadores. ¿Por qué no mató al primogénito de Israel? Israel también tiene pecado, porque todos somos esclavos del pecado. ¿Por qué solo Egipto? Pero la respuesta es que Dios no es injusto ni parcial. Alguien murió en todas las casas israelitas. Alguien murió en todas las casas. La diferencia es que Egipto, por no creer ni confiar en Jehová, el único Dios verdadero, tuvieron que pagar su propio precio. Y aún después de pagarlo con su primogénito, no fue suficiente para redimirlos. Pero Israel, por haber creído en Jehová, no tuvieron que pagar su precio, porque Dios proveyó un sustituto, y el sustituto fue el Cordero inmolado. Oh, cuando Juan decreta: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ha venido el sustituto perfecto, que toma nuestro lugar, que paga nuestro precio, que llevó nuestros pecados, para que mucho después Pablo escribiera en 2 de Corintios: Él es el que llevó nuestra injusticia, nuestro pecado. El justo se hizo injusto por nosotros, para que su justicia fuese imputada sobre ti y sobre mí, para pararnos decretados justos ante un Dios santo. Él es el sustituto perfecto. Te quiero dejar con esto. Los judíos escucharon estas palabras de Juan, pero quizá no las entendieron del todo. Pero fue en lo que ahora conocemos famosamente como la noche del Señor, la cena del Señor, la última cena, cuando Jesús con sus discípulos en Mateo 26 los trae y les dice, cuando ellos vienen y le dicen: Jesús, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Esta fiesta que acabamos de aprender en Éxodo capítulo 12. ¿Dónde vamos a celebrar la Pascua para hacer memoria de lo que tú, Jehová, hiciste allá en Egipto y que nos liberó? ¿Dónde vamos a celebrar? Y Jesús les dice: vayan a tal lugar con tal hombre y díganle que en su casa vamos a celebrar la Pascua, y vayan y preparen todo. Y ellos hacen lo que Moisés también instituyó al pueblo: van y preparan un cordero sin mancha, macho de 1 año, lo preparan, están ahí asándolo, vienen con Jesús, tienen hierbas amargas, tienen vino, tienen pan sin levadura. Cuando Jesús viene y se sienta con ellos, comienza a revelarles que alguien de ellos lo va a traicionar. Comienza a prepararlo, porque a unas horas Cristo iba a ser arrestado, falsamente acusado, interrogado múltiples veces y luego crucificado. Cristo está aquí sentado con ellos, listo para participar de la Pascua, de la fiesta común que todos los judíos celebraban. Y visualiza esto conmigo. Dice la Biblia que cuando Cristo está ahí preparado, toma el pan y lo parte y les dice: comed, este es mi cuerpo. Cristo toma el vino y dice: bebed, esta es mi sangre. Mi cuerpo por vosotros será partido, mi sangre por vosotros será derramada. Cuando los discípulos escuchan esto, te puedes imaginar sus cerebros en tensión.
Porque se supone que Cristo, como el líder ahí, el rabí, el maestro, es el que debe dirigirlos en la práctica de la Pascua. Y se supone que diría: este pan sin levadura representa en el Éxodo cuando Dios, y la explicación. Pero no, Cristo dice: comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre. Jesús los invita a entender que Él es el Salvador. Él es el Cordero que iba a hacerlos libres. Él es el verdadero Cordero Pascual. Te dejo con esto. Vimos dos sombras de redención en Éxodo 12: la sombra de liberación y la sombra del Cordero Pascual. Pero por último, vemos el valor del recuerdo. Volviendo a Éxodo capítulo 12, después de que Dios especifica todo lo que tienen que hacer, dice el versículo 11 del capítulo 12: y comeréis así: ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Cómo lo vas a comer? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Dios les dice no solamente qué hacer, cómo hacerlo, sino también cómo comerlo. Y les dice: se van a ceñir de los lomos, van a tener su calzado, sus manos listas, apresuradamente van a comer. Y tú dices: ¿quién hace eso? Se supone que cuando estás en casa relajado te quitas los zapatos, te relajas para comer. Pero acá Dios les dice: se van a alistar para comer. Y usa esta frase al inicio: ceñid vuestros lomos, que para nosotros es algo raro, pero en esencia lo que significa es que en la antigüedad los hombres israelitas usaban túnicas largas, y cuando iban a trabajar o ir a guerra se ceñían de los lomos, que significa tomar la túnica de su borde, jalarla hacia arriba, meterla entre sus piernas y ceñirla en los lomos, amarrarla. Cuando amarraban la túnica, estaban listos para luchar o para trabajar. Entonces Dios les dice: no se van a relajar, van a ceñirse de los lomos, van a ponerse su calzado. Es lo equivalente que Dios nos dijera a nosotros: te vas a subir las mangas, te vas a remangar, te vas a poner las botas de trabajo y vas a tener las llaves del auto en la mano. ¿Por qué, Dios? Porque quiero que comas y bebas y participes de la Pascua con fe, una fe activa. Vas a estar con sandalias puestas, lomos ceñidos, porque en cualquier momento viene la liberación y tienes que estar listo. Vas a comer pan sin levadura, porque la levadura tarda tiempo para que se expanda el pan y no hay tiempo para expandir el pan. Vas a comer el pan sin levadura porque la liberación está a la puerta. Vas a comer y vas a participar con acción. Y yo creo que eso es algo, una sombra que Dios nos deja el día de hoy: el valor del recuerdo. Que tú y yo participamos con lomos ceñidos, con sandalias puestas, con manos prestas, porque creemos en cualquier momento Él cumple lo que Él ha prometido. En cualquier momento Él viene por nosotros. No somos los creyentes que vivimos con apatía, con conformismo. Estamos listos y prestos, porque en cualquier momento nuestro Redentor vuelve por nosotros. En cualquier momento la salvación viene a nuestra casa y transforma a nuestros hijos y cambia nuestras relaciones y transforma nuestra comunidad. Tenemos que estar listos y prestos, porque la salvación está a la puerta. Si hay alguien que lo cree el día de hoy, ponte de pie y dile: Dios, mis lomos están ceñidos, mis sandalias están puestas, mis manos están prestas. No vine a la iglesia a comer tranquilo con los brazos cruzados, vine a trabajar, vine a servir, vine a dar, porque la salvación está presta y la redención está lista y la venida de Cristo está pronta por realizarse. Estoy listo para lo que vas a hacer. Si tú lo crees, adórale hoy. Dile: Dios, gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por lo que hoy hiciste en mí al recordarme la obra de Cristo Jesús en mi vida. Quiero estar listo, quiero vivir listo. Quiero una fe en acción, no una fe apática, una fe activa. Gracias, Dios, por hablarnos hoy. Gracias por tu palabra. El verso 14 de Éxodo 12 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo los celebraréis. Dios le dice a Israel: hay valor en el recuerdo, hay valor en el hacer memoria. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. En un momento vamos a participar de la Santa Cena, y yo te invito
a que participes con todo tu corazón. Porque sabes, aún en nuestra vida como seres humanos en el mundo secular tenemos muchas fiestas. Cada nación tiene días festivos para celebrar guerras, victorias, héroes nacionales, para celebrar Navidad y Semana Santa. ¿Por qué hacemos eso? Porque como seres humanos tenemos una necesidad de hacer fiestas. ¿Sabes por qué? Porque esos días festivos nos recuerdan de cosas importantes, nos llevan a hacer memoria. Y Dios le dijo a Israel: cada año, entre el mes para nosotros lo que es marzo o abril, los judíos hasta la fecha celebran la Pascua y entran luego a la fiesta de panes sin levadura, para recordar cada año el Dios fiel que cumple sus promesas, que los sacó de la esclavitud. Pero tú y yo como cristianos no celebramos simplemente una Pascua del Antiguo Testamento que tú dices no tiene nada que ver con mi vida. No, celebramos una santa cena donde recordamos la sangre de Cristo Jesús que fue derramada por nuestros pecados, su cuerpo que fue quebrado y herido para nuestra redención y justificación. Y cada vez que participamos como iglesia, recordamos quién Él es y lo que ha hecho en nuestras vidas. Yo te invito hoy, prepara tu corazón ahí donde estás, cierra tus ojos. Dile: Dios, gracias, gracias. Gracias por lo que has hecho en mí. Perdóname si he dejado de depender de ti, si mi corazón ha caído en un conformismo, en una apatía. Pero hoy, al hacer memoria de tu sacrificio, hoy al hacer memoria de tu redención, hoy al hacer memoria de que tú fuiste el sustituto perfecto, que tú tomaste mi lugar y pagaste mi precio, y que fuiste a la cruz por mí, mi corazón se mueve y recuerda. Ayúdame a nunca olvidarlo, a llevárselo a mis hijos, a mi familia, como los israelitas que cuando comían en la Pascua hierbas amargas y los niños decían: papá, mamá, ¿por qué comemos esto? Papá y mamá les decían: estas hierbas amargas nos recuerdan de las plagas, nos recuerdan de cómo Dios con mano dura nos sacó de Egipto. Este pan sin levadura nos recuerda de cómo apresuradamente tuvimos que comer porque la salvación de Jehová estaba a la puerta. Este cordero nos recuerda de cómo el ángel de Jehová pasó por encima de nosotros, por la sangre que fue señal de que Dios está con nosotros. El recuerdo te mueve a un corazón de gratitud. El hacer memoria fortalece tu fe. Cuando recuerdas lo que Él hizo ayer por ti, te da fuerzas para creerle hoy y mañana. Si tú lo crees, di amén a eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Bendice a tu pueblo, fortalece nuestra fe. Ayúdanos a poner en práctica lo que hoy hemos recibido. Y ayúdanos a nunca olvidar lo que tú hiciste por nosotros por medio de Jesús. Te damos gracias.